Entonamos, hermanos, firmes y adelante. Tengo grabada en mi corazón y en mi mente unas palabras de un hermano en el Estado de México que siempre decía que las mejores batallas, o las peores, diríamos, las más cruentas batallas, se las encargan a los mejores guerreros, a los mejores soldados. Y es cierto, hermanos. Bendito sea Dios que usted, como soldado de Cristo, está aquí. Esto significa que a pesar de las batallas, a pesar de quizá usted ha sido herido de una manera, se me va la palabra, de una manera espiritual, no es la palabra que quería decir, pero de una manera espiritual se ha levantado y está aquí. Cada uno de nosotros se enfrenta a una batalla, hermanos. Y eso te hace gigante. Al levantarte, tomar tu arma, tu armadura, ponértela, toda desgastada, dice ese canto por ahí, y sin embargo estás aquí. Y esa es tu batalla. Hoy vamos a hablar de los gigantes de la fe. Pero, ¿cuántas veces usted no ha escuchado hablar acerca de Moisés como un gigante? Hace poco, en diciembre, nuestro hermano Joaquín, mi hermano en la carne y en Cristo, hablaba sobre Jefté, que aparece en Hebreos capítulo 11, hablando de un héroe de la fe. Pero, ¿por qué no tocar, hermanos? ¿Por qué no analizar si la palabra está llena, está repleta de asuntos emocionales? ¿Por qué no hablar de su temperamento? Y si usted ha batallado con su temperamento, si usted ha batallado con su carácter y su temperamento que chocan y no se ha podido dominar este temperamento, el temperamento ha dominado al carácter y a veces ya no sabe usted qué hacer y a veces dice, no quise decir esto, o no quise herir, no quise lastimar, entonces se va usted a identificar con la palabra del Señor. Los gigantes de la fe, nuestro tema, y su temperamento, basado en Hebreos capítulo 11, versículos 37 al 40. Veamos la batalla de ellos, que Dios quiso dejar su nombre escrito en su palabra de generación en generación. Hebreos capítulo 11, versos 37 al 40. Hebreos 11, 37 al 40. Dice así, hermanos, fueron apedreados, aserrados, fíjense, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Ha padecido usted necesidad? ¿Ha padecido pobreza? Pues mire, los gigantes de la fe padecieron pobreza. Pobres, dice el verso 37 casi al final. ¿Ha padecido angustia? Ellos sufrieron angustias, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Cuevas, ahí está Elías, que esa mujer había prometido por su vida misma quitarle la vida. Y tiene que correr a refugiarse, ese profeta de Dios. Y todos estos, versos 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, fíjense hermanos, no recibieron lo prometido. No que la palabra de Dios haya fallado, sino el 40 lo explica, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ti y para mí, hermano. ¿No es esto grandioso para Dios, para nosotros, de Dios para nosotros, hermanos? Vaya usted al Antiguo Testamento y analice todo lo que nos acaba de describir del verso 37 hasta el versículo 39. Todo el sufrimiento de aquellos hombres de Dios, aquellos que por predicar la palabra, por hablarle al pueblo, sufrieron. Pero sin embargo, el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor
para ti y para mí. Esto es lo maravilloso de Dios, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos aquellos gigantes de la fe no alcanzaron lo prometido, hermanos, pero no porque Dios les haya fallado o porque ellos hayan fallado, sino que Dios tenía algo mejor para nosotros en Cristo Jesús. Y en esa sabiduría revelada de Dios a través de Jesucristo, se abre ese secreto, esa sabiduría, y Cristo la da a conocer, que es a través del Evangelio, hermanos, que es el Evangelio. Y Dios provee algunas cosas mejores para nosotros. Estamos en los gigantes de la fe y su temperamento. A mí se me había pasado, no sé por qué, hablar, los psicólogos han clasificado a las personas en 4, válgame la redundancia, en 4 clasificaciones. No vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero voy a mencionarlo, usted ya lo sabe, solamente voy a recordar. El temperamento, hermanos, en cuanto al temperamento, los psicólogos han clasificado a todas las personas en 4 puntos, o en 4 clasificaciones, decía, válgame la redundancia. Tenemos 4, hermanos: el melancólico, sus fortalezas y sus debilidades. Melancólico, tenemos el colérico, también sus fortalezas y sus debilidades. Tenemos al flemático, fortalezas y debilidades, y tenemos al sanguíneo, fortalezas y debilidades. Yo siempre les he dicho, hermanos, que no se queden ustedes con la información que yo les doy aquí, porque es corta. Es solamente una partecita de lo profundo de las cosas que hablamos de Dios. Y yo les he pedido a ustedes que, como usted tiene un celular y si tiene usted internet en casa, pues usted investigue más acerca de esto, de las 4 tipos de personas en el mundo: el melancólico, el colérico, flemático y el sanguíneo. 4 clasificaciones del temperamento de las personas. Y es que entre más te conozcas, es mucho mejor. Por ejemplo, estamos estrenando, hermanos, micrófono. Y para que esto jale, tenemos que tener una consolita aparte para distribuir el sonido. Pero en el empaque o en la cajita viene una hojita doblada, hermanos, y dice que es un manual. Entonces, para que yo le pueda sacar el mejor provecho tanto a este micrófono como a la consolita, yo tengo que leer el manual. Como ya fue a prisa, pues necesitamos checarle más, pero está leído, está entendido lo más que se puede. Entonces yo le puedo sacar el mejor provecho y yo sé qué debo mover y qué no debo y a dónde debe estar, porque si no, yo le pongo otro micrófono, lo puede quemar. Y un montón de advertencias. Así es el temperamento, hermano. Así somos los humanos. Necesitas conocerte. Por eso yo me esfuerzo, yo trato, yo lucho. Yo me desvelo y me desvelo con gusto. Me desvelo con amor a la palabra, por amor a ustedes. Y investigo y en la semana estoy escuchando la radio, estoy viendo noticias en la televisión, estoy viendo qué información agarro para presentarla a ustedes lo más fresco posible. Pero yo no quiero que ustedes se queden con esto nada más. Entonces, tenemos 4 clasificaciones del temperamento de las personas: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. No puedo leer las 4 porque cada uno tiene diferentes características. Por favor, hermanos, por favor, usted investigue más, conózcase más. ¿Cuál es la sabiduría que Dios ha dado a estas personas para que nos hablen al mundo y nos digan: tú entras en esta clasificación, por lo tanto tú tienes esta fuerza, pero tienes esta debilidad? Entonces, en esa debilidad no le muevas más, no le muevas, porque te vas a quemar, porque va a explotar, porque vas a generar un problema. Pero el problema se hace mayúsculo si tú no te conoces quién eres, cómo somos, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante diferentes cosas que nos presenta la vida diaria. Estos hombres del cual vamos a hablar hoy, hermanos, si Dios quiso, no oculta a Dios nada de los intelectuales. Dios no oculta lo fuerte
de sus hombres, pero tampoco oculta en su palabra lo débil que fueron, los errores y los pecados que estos hombres de Dios cometieron. Y si es Dios, porque dice la Escritura, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, toda la Escritura, ¿qué es, hermanos? Inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que la palabra Dios la ha dejado escrita, y si Él ha querido ahí dejar el nombre de Moisés, el nombre de tantos hombres que fueron fuertes, que fueron guerreros, que lucharon, que se esforzaron, pero también cometieron errores. Y grandes, hermanos, y garrafales. Pero ahí están. Pero luego dice Pablo a los romanos que todo esto se escribió para nuestra enseñanza, como nuestro ejemplo, para que las cosas positivas las copiemos y las negativas las desechemos. Pero Dios necesita que tú te conozcas. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? En nuestro temperamento. Y aquí hay 4 cualidades importantes que Dios ha puesto en la sabiduría, en el corazón de las personas que se dedican a esto, para darle la información a los seres humanos. Y la tenemos al alcance, hermanos, a través del internet. Por lo tanto, no te quedes con esta pequeña, breve información que yo les doy. Aquí está la primera información que Dios te da. El temperamento de Caín. ¿Cómo fue el temperamento de Caín? Dice en 1 de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. 1 de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje de Dios. Porque la Escritura habla de que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. ¿Cuántas personas hay que han estado soportando y soportando y soportando el temperamento de un esposo golpeador, de un esposo grosero, de X? Pero hay tanto amor por la persona, tanto amor por los hijos, tanto amor por la familia, que ahí está el hombre, ahí está la mujer, soportando y soportando, porque está el amor de Dios en su corazón. Y luego dice el versículo 2, hermanos, 1 de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Fíjense ustedes, hermanos, el temperamento de este hijo de Adán. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Los celos, la envidia, entre otras cuestiones, hace que el temperamento de Caín se levante en contra de su propio hermano, en contra de su propia sangre. Y no solamente va en contra de su hermano, no solamente le invita a ir al campo, sino que ya tenía su corazón, su temperamento estaba dominando la vida de Caín. Quería a su hermano en el campo porque el temperamento lo estaba dominando y lo llevaba para allá, como dice la Escritura, como oveja al matadero. Y le quita la vida, hermanos. Ahí está. Yo no lo estoy inventando. Usted lo está leyendo en su propia palabra, en su propia Biblia. Dios quiso. El temperamento de Moisés. Ya se ha hablado mucho acerca de esto, hermanos. El egipcio maltrata al hebreo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo actúa Moisés? El temperamento de Moisés dice que mata al egipcio para defenderle. Éxodo 2:11, hermanos. Éxodo capítulo 2, versículo 11, versículo 12 y versículo 13 y 14. Búsquelo, por favor. Éxodo 2, 11 al 14. Éxodo 2, 11 al 14. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos
y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. El 12. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y como consecuencia, hermanos, Moisés tiene que huir, porque ya Faraón sabía y procuraba ahora Faraón quitarle la vida a Moisés. ¿Cómo era el temperamento de Moisés, hermanos? Dice Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19. Capítulo 32, versículo 19. Ya vimos que allá le quita la vida a un egipcio porque estaba golpeando a su hermano hebreo. Le domina el temperamento, quiere hacer justicia por su propia mano y le quita la vida al egipcio. 32, 19 de Éxodo. Y aconteció que cuando él, Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El temperamento de Moisés. Inicialmente Moisés y Aarón, este es otro problema de Moisés y de Aarón. Pero como Moisés es el que estaba al frente, el que Dios había escogido directamente, hermanos, pues entonces paga las consecuencias. Números capítulo 20, versos 8 al 12, hermanos. Números 28 al 12. Números 28 al 12. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y aquí está el detalle, miren, dice, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Números 28 al 12. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. En el verso 8 dice: habla a la peña a vista de ellos. Pero el problema aquí, hermanos, radica, hay 2 situaciones aquí importantes. Dios le dice a Moisés: háblale a la peña. En Éxodo dice: golpea la peña. Pero la razón principal, hermanos, por la cual Dios le quita el privilegio a Moisés de vivir en la tierra prometida, es porque dice el verso 12: no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y Dios ya tenía a Josué. El pueblo expresa una inconformidad a Dios en el desierto y se quejan con Moisés: ¿para qué nos sacaste al desierto? Para matarnos de sed. Entonces Moisés consulta con Dios y Dios le dice: bueno, ve y muéstrale a este pueblo, golpea, habla a la roca y golpéala. Pero varios comentarios hay sobre esto, hermanos, y no nos vamos a detener porque no es el punto. Moisés golpea, dice la Biblia, 2 veces, y muchos le han atribuido que por su ira
Porque Moisés tenía un temperamento fuerte, un temperamento que dominaba a su carácter, de tal manera que cuando él está allá arriba recibiendo las tablas de la ley de Dios, o la ley de Dios en tablas, y al bajar y ver que el pueblo está entregado en la idolatría, y que su hermano Aarón ha contribuido para caer en la idolatría, les pide el oro, los zarcillos, aretes, de lo que tenían en casa, y les hace un becerro de oro, y empiezan a adorar a este becerro. Es tanta la ira, el temperamento de Moisés, que al venir, oír y ver, hermanos, el pueblo entregado en la idolatría, a pesar de tantas cosas que Dios había hecho ya por este pueblo, se enciende la ira, dice la Biblia, de Moisés, y rompe, molesto, rompe las tablas de la ley. Y en esta ocasión golpea la peña 2 veces. Estaba el temperamento, hermanos, de Moisés, era muy elevado, era muy fuerte, hermanos, el temperamento. Como consecuencia, Dios le dice: no vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Y se le permite, hermanos, subir al monte Nebo, y dice: hey, mira, sube y mira, esa es toda la tierra donde tú ibas a morar con el pueblo, pero debido a tu temperamento no se te va a permitir que llegues y heredes. Ya hemos dicho, hermanos, y solamente lo menciono como referencia, que el temperamento y el carácter es diferente. Equivocadamente en América Latina, una gran parte decimos que es que tiene un carácter fuerte, y eso no es así, hermanos. Una persona que tiene un carácter, lo explico nuevamente como referencia, digo, una persona que tiene su carácter fuerte es porque domina su temperamento. Ya hemos hecho la diferencia. El temperamento es lo que tú heredas de tus padres, lo que heredas de tus abuelos, lo que ya traemos. Es cierto cuando un hombre, una mujer dice: es que así soy yo. Es cierto, así es él, así es ella. Ese es el temperamento. Yo no sé si la persona cuando dice así soy yo no sé si está entendiendo la diferencia o es porque lo ha escuchado de los demás. Pero cuando la persona dice: es que así soy yo, es cierto, hermanos. Está hablando de su temperamento, de lo que ha heredado de familia, lo que ya trae en sus genes, en su ADN. Así es su carácter. Su temperamento. Pero nosotros decimos es que tiene un temperamento fuerte. Cuando una persona tiene un carácter fuerte, es que está dominando al temperamento. Y ese fue el problema de Caín, hermanos. Los celos, porque Dios acepta el sacrificio de su hermano, sus obras eran malas, dice la Biblia en 1 de Juan. Entonces le quita la vida a su hermano, a su propia sangre. Y Moisés no es la excepción. Su temperamento dominaba a su carácter. El carácter lo vamos forjando en la vida diaria, hermanos. El carácter lo vas tú aprendiendo, lo vamos aprendiendo en la vida diaria, de acuerdo al interés que cada uno de nosotros le pongamos. Si nos metemos a estudiar, a investigar y a hacer un montón, a conocerme lo que yo les estoy diciendo, a conocerme quién soy, cómo actúo ante diferentes cosas, y sobre todo yo necesito identificar quién soy, porque si no identifico quién soy en Cristo, entonces voy a estar de error tras error. Y a los que más amo, los que están más cercanos a mí, son a los que yo voy a estar dañando. ¿Recuerda usted a Boanerges? ¿Le suena? Boanerges, traducido como hijos del trueno. Marcos 3, 16 al 17, hermanos. Marcos 3, 16 al 17. Marcos 3, 16 al 17.
3, 16 al 17. Instituyó a los 12 y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Por qué suponemos, hermanos, que hijos del trueno? Saben que tenemos un problema, hermanos, en México y en América Latina. Los latinos tenemos un problema. Miren, Rafael Amador era un hombre que hacía películas, era un director de películas de la época de oro, y es donde salían los principales actores. Salía Jorge Negrete, salía Pedro Infante, este señor que decía siempre gracias, 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 ¿cómo se llama? Muy agradecido, muy agradecido. Pedro Vargas, entre muchos, la época de oro. ¿Y cuál era ahí, hermanos, el papel del hombre en esas películas? Macho, el macho mexicano, ¿no? El hombre macho que tenía pistolas en ambos lados y que cuando iba llegando a casa iba con la pistola disparando al cielo, ¡pah! disparaba. Y el hombre que llegaba y exigía en la casa comida, todo, y no daba dinero. Y tú me das de comer, y bien alcoholizado. Entonces esto, hermanos, lo llevan a la pantalla, a las producciones cinematográficas. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que cuando estábamos nosotros, adolescentes, jóvenes, era lo que estaba, era lo de moda. Entonces, ¿qué pasa con el mexicano y con el latino? Copia. Sin darnos cuenta, nuestro subconsciente empieza a copiar y a copiar y a copiar. ¿Y las mujeres qué tenían que hacer en las películas? Soportar y soportar. Aguantar. Y las mujeres son para estar en la casa y para criar los hijos y los balazos. Y ahí te quedas. ¿Y qué hacían los padres, hermanos? Todavía los padres cooperaban porque educaban a las mujeres para ser así. Es que tú le debes respeto. El hombre sea lo que sea y le debes respeto. Y ahí está la mujer. Los padres, sumisa es la palabra, sumisa, obediente, a pesar de que ya tuviera un brazo quebrado, a pesar de que tuviera, no quiero mencionar más, hermanos, usted sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces copia. Entonces era más macho el hombre que más golpeaba, que más tomaba, que más amenazaba, etcétera, etcétera. Entonces, pero a mí lo que me sorprende, hermanos, a mí lo que me sorprende es cómo Jesucristo en su ministerio, cómo escoge a estos hombres, a estos que les pone Boanerges. Y les pone Boanerges porque traducido quiere decir hijos del trueno. ¿A qué se refiere hijos del trueno? Usted lo sabe, lo sé yo, lo sabemos todos. Hijos del trueno. Porque tenían un temperamento, cuidado. ¿Saben que en una ocasión, hermanos, cuando no quieren recibir los samaritanos a Jesús y estaban estos hombres allí, los Boanerges, no lo quieren recibir, entonces dice, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los queme? Imagínense, porque no querían recibir a Jesús, los samaritanos. Y sale a relucir su temperamento de estos dos hermanos, de estos dos apóstoles que andaban en pleno ministerio con el Señor. Pero ahí está escrito, hermanos. Ahí está escrito. Y llegando a este punto, hermanos, quiero hacer una pregunta, y sé que es una pregunta que va a causar incomodidad.
¿Cómo es tu temperamento? ¿Cómo es nuestro temperamento? Número 2, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Nuestro carácter domina nuestro temperamento? ¿O constantemente el temperamento está dominando el carácter y nos estamos equivocando y equivocando y equivocando? Entonces hoy Dios te está poniendo esto en tus manos, si no lo sabíamos o si lo hemos olvidado. Está poniendo esto en tus manos, hermano, hermana, porque entre más te conozcas cómo eres, en los momentos que nos enfrentemos, yo mismo he cometido mis propios errores, yo no sé tú, pero entre más te conozcas cómo eres, cómo somos, en los momentos de adversidades, en los momentos de problemas, y al tener esta información, y más en casa, yo profundizo más este asunto. Esto me va a ayudar, hermanos, porque el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que tú pidas a Dios lo que conviene. En los momentos de querer reaccionar, entonces es cuando debemos pedir a Dios que el Espíritu de Dios sea el que nos ayude y que ese abogado que tenemos, que es Jesucristo, sea el que interceda por nosotros. Porque miren, hermanos, Mateo 26, 34 al 35. Vamos a hablar de otro personaje en la Biblia, hermanos. Mateo 26, 34 al 35. Otro temperamento en la palabra de Dios. 26, 34 al 35. Te aseguro, le contestó Jesús. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, dice el verso 35, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, dice, jamás te negaré. Y siempre le hemos cargado la mano al pobre apóstol Pedro, hermanos, porque siempre le criticamos. Los predicadores siempre hablamos mal de él en este punto. Pero miren lo que dice la Biblia, dice, y los demás discípulos dijeron lo mismo. O sea, no solamente fue Pedro, sino también los demás le mostraron lealtad, le prometieron lealtad en los momentos de que él fuera entregado. No solamente el apóstol Pedro. Si es necesario, dice, morimos contigo. Se unen al temperamento de Pedro. Pero ¿quién era Pedro, hermanos? Era un hombre, era un apóstol muy temperamental. Es decir, se dejaba llevar por las emociones del momento. Pero así Dios quiso, hermanos, así Jesús lo llamó. Así Dios lo invitó. Así Jesucristo le dijo, ven, vas a ser pescador de hombre. ¿Qué acaso Jesús no sabía del temperamento del apóstol Pedro? Que era temperamental. Que en un momento de emoción saca la espada y se va y arremete contra ese soldado llamado Malco y le corta la oreja. Y antes de eso, vamos a morir por ti. Y cuando es siendo arrestado y está llevando y está siendo crucificado, ¿dónde estaban los apóstoles? Los que habían prometido lealtad y morir por él o con él. No dice la Biblia. Habla de las mujeres. Dice que las mujeres estaban viendo de lejos. Pero ¿y los apóstoles? Dice que estaban encerrados por miedo a los judíos. Eso dice la Biblia. Estaban encerrados por miedo a los judíos. Entonces Pedro, hermanos, tenía un temperamento donde le ganaban las emociones. Hermano, hermana, necesitamos que nos conozcamos,
y que en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos de enfermedades, en los momentos de esa fricción que a veces se forma o se torna en la familia difícil y complicada, necesitas mostrarte, no mostrarte quién eres. Identificar tu emoción del momento, pedir en oración la dirección del Santo Espíritu de Dios que te ha sido dado cuando fuimos bautizados, ese don del Espíritu Santo, esas arras que Dios nos ha adelantado, que es el Espíritu Santo de Dios, para que Él sea quien nos ayude a frenarnos. Un momentito. Por eso los que saben de esto, hermanos, los que han estudiado el comportamiento diferente de los seres humanos, de hombres y mujeres, cuando estés ante una situación así, dicen los psicólogos, sal a caminar, sal a correr, haz ejercicio, distráete, desvíate. Porque si nos dejamos llevar, hermanos, ¿qué hizo Caín? ¿Qué hizo Caín? Moisés rompe las tablas, su temperamento le domina, golpea la roca 2 veces. Y Dios le dice, no me glorificaste, no me diste la gloria, no me diste la honra, te voy a permitir que subas y veas. Todo eso es lo que yo le iba a dar a ti y a todo el pueblo. Pero por lo que hiciste allá con la roca. Y luego, ¿qué dice el apóstol a los corintios, hermanos? ¿Esa roca quién era? Era Cristo, hermanos. Así dice la Escritura, de una manera simbólica. Dice, la roca era Cristo. Entonces, los Boanerges, el apóstol Pedro, temperamental, le ganaban las emociones, reaccionaba a la emoción del momento. Hermano, es que las emociones son pasajeras, o sea, son como la espuma al momento. Pero luego se pasan, y es cuando a veces entra la reflexión, el pensamiento, hijo, ¿por qué dije esto, Dios mío? ¿Por qué actué de esta manera? Dice ahí un hombre, un conferencista, me reservo el nombre, no quiero decirlo, dice que él invitó a su primo que es japonés, lo invitó a América Latina, a un país de América Latina, y anduvo, se hizo novio de una latina. Y de pronto a los 20 días, al mes, llega el japonés, el muchacho japonés triste, casi llorando, cabizbajo, y le dice, ¿qué te pasó? Dice, ya terminamos. ¿Cómo que ya terminamos? Sí, dice, ya terminé con mi novia. Ella me terminó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Vete, no te quiero ver. No, hombre, no te preocupes. Lo que te está diciendo es que, ¿sabes qué? Aléjate porque en este momento estoy irritada y ya nos vemos después. Pero no te ha terminado. Así actúan las latinas. Ese es el lenguaje, esa es la traducción. Al rato le hablas, hombre, y ya pasó todo, vas a ver. ¿Por qué? Porque así son las emociones. Nos enojamos, estamos inconformes con algo, y si el temperamento nos domina el carácter, se explota y se dice, ya no te amo, ya no te quiero, y vete por favor, yo prefiero mejor eso. Y no es cierto. Es por la reacción del momento, la emoción, el temperamento del momento. Ya después, Dios, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Es cierto, porque así es tu temperamento, porque así somos. Pero en Cristo Jesús, por eso hablamos de la inteligencia emocional, del dominio propio, de que te aprendas cómo eres, quién eres en Cristo, quiénes somos en Cristo. Por eso cuando desconocemos esta herramienta, esta información de Dios, hermanos, nos equivocamos tanto y a diario. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué dirá Dios de nosotros? Si Él actuara con su ira, ¿dónde estaríamos? Pero sin embargo, Él entiende a sus hijos. El espíritu está presto, pero la carne, hermanos, es débil. Y terminamos, hermanos, leyendo este texto, al cual invito a que ustedes confirmen en su Biblia. 1 de Juan 3, 2 al 3. 1 de Juan 3, 2 al 3.
Primera de Juan 3, 2 al 3. Amados, dice Dios, ahora somos hijos de Dios. En esta etapa de tu vida, hermano, hermana, así con tu temperamento, así con tu carácter, así con lo que somos ante Dios, somos hijos de Dios. Y esto a mí y a ti, hermanos, a todos mis hermanos en Cristo, donde quiera que me escuchen, que escuchen este mensaje, esto es la esperanza. Esto debe ser el consuelo. Porque dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, en esta etapa, hermanos, de la carne, somos peregrinos, por eso dice la Biblia, somos peregrinos advenedizos. Es decir, vamos de paso nada más en este mundo, hermano, hermana. Vamos caminando y nos vamos enfrentando. El enemigo nos pone barreras, nos pone obstáculos, nos pone a la familia, nos pone a los amigos, nos pone en el trabajo, nos pone en cualquier situación, a veces incómoda. Pero ahí vamos batallando con tu mochila y vamos, camine, camine, pasamos desiertos, pasamos ríos, ciudades inundadas, mares, y vamos en nuestra jornada espiritual caminando y caminando como un guerrero, y a veces ya no podemos más. Ayer veía, hermanos, yo les he dicho que me gusta el box y lo sigo. Estaban dos peleadores de peso completo. Peso completo son unos grandototes enormes, a 8 rounds. Ya en el sexto, séptimo y octavo round, hermanos, ya no podían más. Ya nada más como en cámara lenta, ya se agarraban, ya nada más estaban juntos ahí, y el referee se tenía que meter en medio y separarlos, y cada rato llamando la atención al chino, porque estaba un chino, no sé si no era mexicano, el otro uno de color, pero ya los dos, ya séptimo round, ya nada más hacían así, ya estaban, ya habían agotado todo. Así a veces, digo, así es el cristiano. Puede ser que así te sientas a veces, que ya no puedes dar un paso más en este desierto de la vida espiritual, que los problemas, y entre más caminas y más te esfuerzas, se doblan no hay fuerza en las rodillas para continuar, y vas batallando, y en vez de ir sobre lo plano o sobre bajada, encontramos en medio, allá, una montaña que hay que subir, que hay que escalar. Dios, ¿qué está pasando? Pero esta es la esperanza, hermanos. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos peregrinos advenedizos, pero sabemos, esto debe llenarte de fuerza. Debe ser tu vitamina espiritual, nuestra vitamina espiritual. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él. Porque Pablo le dice a los tesalonicenses que cuando el Señor venga a la última trompeta, cuando suene la última trompeta, entonces dice que los que estemos vivos, ¿qué va a pasar, hermanos? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces seremos transformados si estamos vivos cuando el Señor venga. Y los que hayan muerto en Cristo, dice, van a resucitar primero. Entonces tanto los vivos como los muertos, hermanos, vamos a estar ante la presencia de Dios, y ahí vamos a ser semejantes a Él. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, hermano, hermana, eres una hija, eres un hijo de Dios, con tus batallas, con tus luchas, con tus debilidades, con tu temperamento, con tu carácter, etcétera, etcétera. Pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Todas tus batallas, todas tus heridas, todo tu equipo sucio por estar batallando, así es un soldado, va a ser recompensado. Y verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es el mensaje de Dios? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No puse la traducción diferente, hermanos, que dice
que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, lucha a sí mismo. O sea, esto es lo que soy, esto es lo que es Jesús, esto es lo que es María, esto es lo que somos, con fuerzas, con virtudes, con equivocaciones, con errores, con detalles en la vida cristiana. Pero aquí estoy como guerrero, como guerrera. Y voy a luchar. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque eres una hija de Dios. Y este pasaje, hermano, debe ser el que te lleves a casa. Así como Caín, así como Moisés, así como los Boanerges, así como Pedro, que Dios quiso incluirlos. Y así los llamó Jesús a estos hombres en el Nuevo Testamento. Así te llama Dios y así te quiere como eres. Que Dios te bendiga, hermano.